No sé cómo llamarían esto ustedes, si raro, extraño, perturbador. Hay muchas formas de escribirlo. Pero este hombre, de 41 años, vivió un momento horrible. Este hombre vivía en una casa muy grande, demasiado. Para él y para su hijo era demasiado. Su hijo estaba aprendiendo a hablar, estaba diciendo sus palabras de corrido, se le entendía, había palabras que no se le entendía bien, pero la mayoría las hablaba excelente. Ellos estaban pasando por un momento horrible, un dolor en el pecho, que gente que lo vive es un momento delicado. Habían perdido a su mujer, a su mamá, a la mujer que los iba a acompañar toda la vida habían perdido. Este hombre no podía seguir viviendo en esa casa tan grande con el hijo. Y como les dije, la casa era enorme. Entonces este hombre empieza a llamar a dueños de otras casas que vendían, quería saber más o menos el presupuesto de la casa, cuánto estaba, averiguó también alquileres de otras casas, y resulta que en su barrio, cerca, vendían unas casas que realmente eran tamaño acogedor, eran casas de, no decirlo humilde, sino que eran casas chiquitas, para que no hubiera mucha gente, 2 o 3. Eso a él le gustó. Habló con un vendedor de la casa, quiso averiguar, como les dije, alquileres de una casa, pero él no estaba bien económicamente. Él no podía mantener una casa que estaba en alquiler, sabiendo que tenía que alimentar a su hijo. Él decidió comprar una casa, tenerla para siempre y vivir con su hijo ahí sin que nadie lo moleste. Un vendedor de casas lo hace hacer el recorrido en esta pequeña casa, le gusta, está conforme, y cuando se ponen a hablar de lo que había que abonar sobre la casa, para poner en trámite los papeles y todo lo que hay que hacer sobre una casa. El hombre, cuando el vendedor le está por dar la llave de la casa al muchacho, le dice: como buen vendedor que soy, te tengo que contar todo lo de la casa. Y no te quiero asustar, pero en esta casa pasaron muchas cosas horribles, macabras. Pero espera, no me mires así. El muchacho tenía una cara como diciendo: me acabas de vender una casa que pasaron cosas horribles, vengo de una situación horrible con mi hijo. El vendedor le puso la mano en el hombro y le dijo: los que vivían acá eran locos, no se les puede creer nada a ellos. Cualquier cosa, lo que pase, me llamas. Y le da la llave. Bueno, el muchacho toma la llave de la casa, entra nuevamente y entra ya con la curiosidad de que algo había pasado ahí. No podía vivir bien allá adentro ese muchacho sabiendo lo que había pasado. Así que bueno, siguió con su hijo, la vida normal. Él iba a trabajar y él había alquilado, no alquilado, sino que había llamado una sirvienta, una mucama. Pero no era para que mantenga la casa limpia, ya la casa era chiquita y era limpia y él mismo la podía limpiar. Solamente la tenía para que cuide al nene. Mientras él iba a trabajar y cuando volvía le pagaba a la mucama y él seguía con su hijo jugando a la pelota, una vida normal. El hijo era muy tranquilo.
le encantaba jugar, hablaba, le gustaba hablar muchísimo, a pesar, como les dije, no hablaba muy bien, pero le encantaba hablar, se notaba que ponía ese entusiasmo para aprender a hablar rápido. Pero desde que puso un pie en esa casa, el nene lloraba, lloraba y lloraba. A veces la mucama se asustaba de la desesperación de buscarlo y no encontrarlo al nene. Y encontrarlo al rato, dentro del placar, en la pieza del padre, en el sótano donde lavan la ropa, escondido atrás de un secarropa, escondido debajo de su cuna. Porque dentro de todo era un nene que está en la etapa de ser un nenito chiquito y casi un bebé, pero estaba más o menos para dejar la cuna y pasar a la cama. A eso es lo que me estoy refiriendo. Se escondía ahí y la mucama se asustaba mucho porque lo buscaba y no lo encontraba nunca. Y cada vez que lo encontraba, lloraba y gritaba. Lo único que hacía hasta que llegaba el padre. Esto había pasado durante una semana desde que se habían mudado. La mucama asustada le dice al muchacho: mirá, no sé si seguir cuidando a tu hijo, yo no le hago nada a tu hijo, pero a veces se me va de mi vista, se esconde y cuando lo encuentro empieza a gritar y llorar, me quiere atacar, me rajuña, no sé qué hacer. Y el hombre se queda mirándola así como pensativo. ¿Cómo puede ser si mi hijo es bueno? Le encanta jugar, es raro que le haga eso. La mucama, enojada, no sé, yo a tu hijo no lo voy a cuidar más. Y se va. Entonces el muchacho no fue a trabajar. Los días que seguían no fue a trabajar. Se quedó con su hijo para saber lo que pasaba. Así que el hombre se ponía a ver la tele a la noche con su hijo en sus brazos. Mientras su hijo se dormía, él le iba mirando la televisión, miraba un partido, miraba una película. Hasta que el nene se dormía, lo llevaba a la cama, a su cuna, y él se iba a acostar. Hasta el otro día y bueno, y así seguía. Pero al parecer, su hijo a la noche volvía a gritar. Entonces el hombre rápidamente se despierta y sale corriendo a la pieza. Entra a la habitación del nene y lo ve al nene llorando, de la desesperación, agarrando los barrotes de la cuna. Lo levanta y le dice: hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y el nene seguía gritando y gritando y gritando, trataba de rajuñarle la cara. Y el hombre estaba muy asustado. No sabía lo que le estaba pasando a su hijo. Llegó un punto que se tranquilizó el nene y su padre le empieza a hablar, pero el nene no le respondía, solamente lo miraba fijamente a los ojos, pero no hacía nada. Cuando el hombre acuesta a su hijo en la cama, él se va ya muy cansado a su dormitorio y empieza a escuchar de nuevo los gritos, y gritos, y gritos, y gritos. Patalea, empezaba a rajuñar los barrotes de la cuna. Entonces él nuevamente sale corriendo, entra a la habitación del nene y lo ve a él. Él abre la puerta del dormitorio del nene y lo ve a él, al nene mirándolo fijamente, gritando, rajuñando los barrotes de la cuna, sacándole la pintura a los barrotes y mirándolo fijamente mientras grita. Entonces el padre del alma le sale un grito para calmar al nene, y era peor, y él seguía gritando y gritando y gritando. Mientras que el nene gritaba, él escuchaba algo más en la pieza. Cuando el nene lo empieza a mirar fijamente a los ojos, callado, en la misma habitación se escucha: papá.
pero no vino de la cuna. El hombre agacha su cabeza y se dirige hacia abajo de la cuna, y estaba su hijo, que le dice: papá, hay alguien en mi cuna.